prometida, pero sin embargo tampoco es, porque sabemos que es parte de este mundo. Y este mundo está bajo el poder del demonio. Pero por eso vemos este movimiento en Estados Unidos de tratar de ser una nación cristiana, porque fue fundada como nación cristiana, pero no fue fundada para imponer el cristianismo a punta de decretos o de penas de muerte, de multa o de cárcel. No, eso no es cristiano. Pero fue fundada precisamente para apoyar, para proteger la libertad de conciencia. Y es algo que ahora pues ha cambiado en Estados Unidos. Entonces el pueblo que estaba en Europa y que era perseguido por la Inquisición católica cruza de nuevo el mar a través de un barco llamado Mayflower. Llegan en el año 1620 a las costas de Estados Unidos. Y entonces vuelve y se repite la historia, hermanos. No es de locos. Y aquí vemos un cumplimiento de Apocalipsis 12, versículo 15 al 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, este dragón, que nos representa al Imperio Romano, lanzó a todas sus multitudes de caballeros templarios para perseguir al pueblo santo de Dios. Pero este pueblo tomó un barco y huyó a una tierra grande, en donde la mujer que representa a la iglesia, pues ya no podía ser encontrada tan fácilmente como lo podía hacer en Europa, donde se había desatado una terrible teocracia de vigilancia las 24 horas del día. Entonces, si tú no te tomabas o te comías la hostia o no ibas a la iglesia en domingo, tus vecinos te denunciaban. Si un judío reposaba en sábado, sus vecinos lo denunciaban. Y por supuesto que eran fácilmente perseguibles. Pero en Estados Unidos, como era una nación tan grande y tan vasta, pues las personas no podían ser denunciadas tan fácilmente cuando practicaban el verdadero cristianismo, y los judíos verdaderos cuando obedecían los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Por eso hay toda una prédica alrededor de que en los últimos tiempos también de alguna manera se repita esta profecía, que la tierra ayude de nuevo a la iglesia de Dios para que los santos de Dios no vivan en una ciudad o en una parte del mundo donde haya muchas personas alrededor que de repente te van a denunciar porque, por ejemplo, no estás guardando el domingo como día de reposo. Entonces, es en torno a este versículo que gira toda esa prédica de salir de la ciudad al campo. No para esconderse, sino precisamente para poder adorar a Dios tranquilamente en espíritu y en verdad. Entonces, de nuevo volviendo al tema, se repite esto de que el pueblo de Dios cruza el mar para llegar a una tierra prometida, una tierra que nos libra de la persecución religiosa. Pero ahora vamos a una tercera y última liberación, y ahora de nuevo nosotros vemos a una tierra prometida que es la Jerusalén celestial. Y sin embargo uno dice, ¿cómo vamos a cruzar de aquí hasta allá? Sobre todo cuando de nuevo vamos a cruzar un mar, que es el que está arriba de los cielos. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Esas aguas sobre la expansión son el mar que está arriba de los cielos. Que fue el que cayó a la tierra cuando Dios abrió las ventanas de los cielos. Y ahora nosotros tenemos que cruzar ese mar. ¿Pero cómo? Si ya no hay barco que pueda ir hasta allá. Pero tenemos fe que vamos a cruzarlo esta vez de la mano de Jesús. Tremendo, hermanos.
Y por supuesto que nadie puede seguirnos a donde vamos si no está arrepentido. Tal vez quieran fabricar cohetes que pretendan llegar allá a la santa ciudad o pretendan destruir la cúpula y no van a poder lograrlo. Y entonces los egipcios van a querer perseguirnos y van a morir de nuevo en esa persecución cuando se queden aquí en la tierra sin poder salir de aquí, y entonces se ahogarán cuando ya no llueva agua del cielo como en el diluvio, sino que ahora llueva fuego del cielo y se forme un mar en la tierra, pero ahora es un mar de fuego. Leamos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, es tremendo. Mientras tanto, nosotros vemos cómo esta teocracia vaticana americana avanza, se está formando ante nuestros ojos. Miremos una noticia de locos que ha salido hace un mes, y que es impresionante porque va de la mano con lo que Ecusatón acaba de profetizar. Y es que el primer ministro británico está pidiendo que en Gran Bretaña se impongan leyes antiblasfemia. Recontra mega plop. Y es que este es el discurso de una religión caída, hermanos, y sobre todo tú lo puedes escuchar muchas veces si pones atención. Ellos siempre están diciendo: ¿cómo es posible que el Islam no acepte que nadie diga nada malo en contra de Alá? Porque si tú dices algo en contra de Alá, esta gente enloquece. Y ellos dicen: ¿por qué los cristianos aceptan que las personas digan cosas malas en contra de Jesús? Y es increíble que esto inclusive se diga, porque definitivamente pues nadie debe imitar al que hace lo malo. El cristiano debe imitar al que hace lo bueno. Y por supuesto que el Islam no hace nada bueno cuando sus feligreses se molestan y se ponen combativos cuando alguien habla mal en contra de Alá. La respuesta al tema es bastante simple. Jesús pidió que el cristiano ore por sus enemigos, no que pretenda aplastarlos o que pretenda encarcelarlos o llevarlos a las torturas en las mazmorras, no. Y es algo que, por supuesto, el Islam no puede entender, porque el Islam no sigue a Jesús. El Islam es una religión falsa, aun y cuando algunos digan que ellos de alguna manera hacen caso a las palabras de Jesús. Eso es totalmente falso. El Islam es una religión violenta, y por supuesto que cuando nosotros vemos un falso cristianismo que también busca imitar al Islam, sabemos que ese cristianismo es un cristianismo falso. Todo cristianismo que ande por ahí llamando a otras personas herejes, brujas, conspiranoicos, etc., es un cristianismo falso. Sobre todo cuando es un cristianismo que de verdad usa el poder del Estado para condenar a aquellos que llama herejes. Porque cuando nosotros llamamos a un pastor como un pastor que está en apostasía, como un hereje, por decirlo así, porque a la final es lo mismo, pues eso lo podemos hacer nosotros, porque ese pastor puede seguir su vida feliz y tranquilamente, porque nosotros no deseamos nada malo para ese pastor, antes oramos por él. Nosotros no queremos que al pastor le ocurra en absoluto nada malo, a pesar de que predica una religión falsa. Y si nosotros lo mencionamos es para que ese pastor se redima, se arrepienta, no para que ese pastor sea enviado a la cárcel o sea torturado, que es lo que pretenden hacer estos líderes religiosos falsos, este cristianismo falso, esta teocracia que se empieza a desatar en el mundo entero. Entonces el problema viene cuando el Estado ahora impone los dogmas de este falso cristianismo, y entonces se convierte en una religión violenta que está unida con el Estado y que ahora empieza a imitar al Islam. Y es lo que ocurre también con los países islámicos. Entonces ellos pasan leyes antiblasfemia porque no pueden
por su propia religión, tratar de que las personas de verdad rindan un culto sincero a su Dios Alá, y por eso pues tienen que imponerlo por la fuerza, y el Estado tiene que proteger al Islam, y por eso el Islam es una religión violenta y una religión falsa, como ya lo probamos en videos pasados. Toda religión que está unida con el Estado es violenta, en formas que no nos imaginamos. Pero nosotros ya podemos ver, aunque no vemos a los pastores evangélicos felices con su risa de oreja a oreja, porque de nuevo Estados Unidos está bombardeando a alguna nación árabe. Nosotros ahora sabemos qué es lo que ocurre tras bambalinas. Y es que eso es también un negocio bastante lucrativo, la guerra. Y este mundo debe estar siempre en guerra. Y por eso Estados Unidos entra a una guerra y luego sale como loco de la guerra para luego volver a entrar en una guerra. Nunca gana la guerra y siempre está en perpetua guerra, porque la guerra es extremadamente lucrativa. Y resulta que muchos de estos pastores se lucran de la guerra. Entonces, si hay una religión verdadera que profesa adorar al verdadero Dios, pues esa religión debe estar tranquila de que es Dios quien cuida de su iglesia. Es Dios quien le da 2 alas como de águila a su iglesia para que huya de todo aquel que quiera hacerle mal, protegiéndola, como dice el Apocalipsis, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Entonces, Dios le da a la iglesia de Cristo este poder de volar como un águila por los cielos de una manera rápida, hablando simbólicamente, de manera que nadie puede capturarla, lo cual nos revela que el verdadero cristianismo no necesita de la protección del Estado. Y por supuesto, si la iglesia le va a pisar la cabeza a la serpiente tortuosa, ¿acaso pensamos que eso se puede lograr a través de un decreto de Estado? Hermanos, pero es que es de locos. ¿Acaso el Estado puede sacar un decreto diciendo: yo decreto por orden suprema que a partir de ahora usted le va a pisar la cabeza a la serpiente? ¡Plop! Si así fuera, hermanos, hace rato que este mundo no estaría bajo el poder del maligno, pues no habría guerra ni sufrimiento. Y Donald Trump prometió que el primer día de su gobierno acabaría la guerra de Rusia versus Ucrania. Y el punto es muy claro: esa guerra solo existe porque Estados Unidos la financia. No hay ninguna otra explicación, porque sabemos que Ucrania no pudiera hacer nada en contra de Rusia, y porque realmente Ucrania siempre ha sido parte de Rusia. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ahora se nos muestra a Donald Trump discutiendo con Zelensky como si no pudieran lograr algo, y luego no, que Donald Trump va tomando la decisión y va sacando su orden ejecutiva. Pero acá no saca orden ejecutiva, acá tiene que discutir con Zelensky. Verdad, hermanos, ahora no funciona todo como parecía funcionar. Que Donald Trump se imponía, ahora no se impone. Ahora discute con Zelensky, no puede llegar a un acuerdo.